Hablando de la regresión consciente, que es una de las terapias más maravillosas que he hecho y que me ha cambiado la vida, tengo más de 50 hechas. La regresión consciente, ¿cómo funciona? Mecánicamente, el paciente llega vía telefónico o vía físico y se queda sentado. Llevo al paciente a un estado de relajación, haciendo contacto con esa emoción que siente, la rabia, la tristeza, lo que sienta. Es trabajar con las emociones, porque las emociones son las que nos hacen vivir el día a día. Ok, y luego de que se identifique la emoción, a lo mejor la persona piensa que tiene algún problema de dinero y que siento rabia, pero realmente no es rabia, es tristeza o realmente es otra cosa. Una vez que se identifica la emoción, ¿qué va? Claro, cuando el paciente identifica la emoción, que puede ser rabia, o puede ser tristeza, o puede ser miedo, todo es miedo. Lo que pasa porque el ser humano solamente tiene dos emociones, que es el amor y el miedo. Pero el miedo lo identificamos y le ponemos nombres. Decimos rabia, tristeza, angustia, soledad, abandono. Le pido que lo sienta con toda intensidad para no evadir nada. Vamos para atrás, para la niñez. Tenemos que buscar nada. Esa emoción, esa tristeza o ese miedo, en ese estado de relajación me va a mostrar una imagen donde yo viví por primera vez esa tristeza, esa emoción, esa rabia, eso que yo estoy sintiendo. Que a lo mejor la persona no lo tiene consciente, que a lo mejor la persona no lo recuerda y que a lo mejor fue algo muy tonto. A lo mejor fue una tontería, pero en el momento en que el niño lo vivió, le dio mucho valor y entonces lo guardó. ¿Y qué es lo que pasa? Lo sigo proyectando. Y lo sigo proyectando en mi vida actual con distintas personas. Es decir, si el niño pequeñito tuvo alguna tontería porque no le dieron un juguete o porque se sintió un grito, ese grito se quedó ahí marcado y se va a extender a medida que vayan creciendo. Claro, cuando el niño, por ejemplo, ve una discusión entre papá y mamá, ¿qué siente ese niño? Hay que ver qué es lo que siente, porque a lo mejor siente miedo, siente tristeza. Hay que ver qué es lo que él siente. Culpa. Claro, puede ser culpable porque dice, bueno, están peleando por culpa mía. A lo largo de mi vida, yo sigo viviendo con distintas personas ese miedo, esa rabia, esa culpa. Porque fue el ingrediente con el que germinó esa semilla que es nuestro ser. La persona ya está conectada con una parte interna no consciente, pero la estamos haciendo consciente. ¿Cómo es la terapia? ¿Es trabajar en ese momento? ¿Es perdonar? ¿Qué es lo que se...? Bueno, en ese momento, cuando el paciente encuentra en el pasado ese niñito, esa situación, ¿qué es lo que hacemos? Ese niño en ese momento lo único que necesita es amor, porque nuestra carencia en todos los aspectos, dinero, pareja, trabajo, todo es amor, el perdón. Trabajamos con ese niño para que ese niño suelte, sane esa tristeza, ese dolor, lo que el niño sienta, la culpa, lo que el niño esté sintiendo. Sanamos eso, lo resolvemos, perdonamos a la persona que yo creo que me lo hizo sentir, que me lo hizo vivir, a la persona o las personas. Todo esto con los ojos cerrados. Todo eso sintiéndolo, porque es que lo vivimos como si eso estuviera pasando en ese momento. Yo recuerdo en varias ocasiones, traigo esto porque se vive tanto que el dolor se siente y puede comenzar un llanto involuntario. Un llanto involuntario de situaciones de niñez que tú dices, pero es que a mí no me... Y yo recuerdo en momentos, estaba en Roma, tuve un inconveniente fuerte familiar con mi hijo y recuerdo que hicimos una terapia y yo estaba conectada con el problema, con un problema personal. Y en ese momento llegó a un momento en la infancia que yo en ningún momento tenía consciente, ni me preocupaba, ni me molestaba. Y yo entré en una especie de dolor y llanto y dolor físico en los pulmones, porque también me recuerdo que me preguntaba eso, y esto no me molesta. Esto de mi infancia no me molesta, pero entras en una expulsión compulsiva de ese dolor. Claro, porque todo lo que vivimos en nuestro presente es producto de lo que nosotros vivimos en nuestra niñez.
Perdonamos a ese niñito, le damos amor a ese niñito, perdonamos a la persona o las personas que creímos en aquel momento que nos lo estaban causando. ¿Qué es lo que pasa? Me perdono yo misma. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy perdonando al que yo creo que me hizo daño, la única persona que estoy perdonando es a mí misma. Porque fuera de mí no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros creemos que fuera hay muchas personas. Y yo creo que fulano me está haciendo daño y que el otro es así. Y entonces tenemos el juicio. Pero es como cuando una estrella explota y la estrella se hace añicos. Cada pedacito de esa estrella que están por el mundo entero en la atmósfera es la estrella. Es la misma que está dispersa. Entonces yo creo que los demás me están haciendo daño. Que son parte de uno mismo. Es parte de uno mismo. ¿Qué tipo de persona debe hacer esta terapia? La tenemos que hacer todos, porque todos de alguna forma traemos todo lo que es nuestro pasado, nuestra herencia. Porque, ¿qué pasa? Mi mamá y mi papá recibieron lo que mis abuelos aprendieron y les dieron. No hemos ido a una escuela para aprender a ser mamá y papá. Y todas las educaciones y las crianzas son bien imperfectas, claro. Y todas han tenido sus detalles que se han agrandado cuando somos grandes. Unos visibles de una manera u otros pues de otra, pero siempre están ahí. Entonces todas las personas son requeridas de este tipo de terapia. Claro, porque venimos con la herencia. ¿De cuántas generaciones? De 7 generaciones. 7 generaciones están personas de antaño, con esa educación de antaño, que no es la actual de nosotros, que de repente pegaban a la gente en el colegio, que hoy en día no lo hacen. Ellos lo pasaron y ese dolor viene de una forma u otra ejecutando en nosotros. Fíjate, Erika, una cosa. Por ejemplo, si yo en mi infancia recibí agresividad de mis padres, por ejemplo, que me dieron con la correa, yo digo, cuando yo sea grande y yo tenga hijos, yo eso no lo voy a hacer con mis hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasa? Que inconscientemente esa agresividad yo la voy a producir en mis hijos de alguna otra forma. ¿Cómo? A lo mejor con sobreprotección, que creemos que amamos mucho a nuestros hijos porque los sobreprotegemos, los cuidamos de que no le pase queriendo nada. apretarlos con la... Cuando hay personas que dicen, mi mamá y mi papá me criaron perfecto, yo no tengo recuerdos de nada malo y yo no tengo ese tipo de problemas que tienen otras personas con papás, familias disfuncionales. ¿Qué pasa con esas personas que dicen no requerir terapia y que dicen que no vieron a su papá y su mamá peleando? Creo que yo tuve una infancia feliz, sin ningún problema. Yo tengo que observar qué es lo que estoy viviendo en el presente. Porque lo que estoy viviendo en el presente es producto de mi pasado. Si en mi presente yo tengo problemas, dificultad de relaciones, de dinero, de salud, de la vida, eso viene de mi pasado. Incluso con un vecino, incluso con amigos, con profesión, con trabajo, con todo lo que tiene que ver con compañeros de trabajo. Con quien sea. Con proyectos. Con todo. Yo digo, bueno, pero... Es decir, que todo es tratable, todo es modificable a través de la terapia de regresión consciente. Claro. ¿Qué pasa con estas familias que dicen, mi papá y mi mamá no lo vi, no lo recuerdo? ¿Lo tienen inconsciente? ¿Sí pasó? Están inconscientes, pero sí lo pasaron. Porque si en el presente yo hoy siento, no tengo una buena relación con mi pareja, es porque yo en el pasado vi algo en mi papá y en mi mamá que no funcionó. Y que causó dolor. Y que causó dolor, tristeza, abandono, lo que haya sido. Pero la persona no lo recuerda. ¿Desde cuándo nosotros grabamos? Porque el bebé desde la cuna o en el embarazo. Entonces le mentimos mucho a nuestros hijos. Y la gente se aterra cuando escucha eso. Pero realmente las mamás y papás le hacen una careta a los hijos todo el tiempo para que ellos no vivan el dolor, la tristeza y el miedo que nosotros como adultos tenemos. Pero no importa. Y lo simulamos. No importa lo que el papá y la mamá simulen, el niño está percibiendo todo. Inconscientemente. Claro, lo perciben todo, lo percibimos todo. El bebé en la cuna lo percibe. ¿Por qué
En el vientre. En el vientre. Desde el mismo momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen, empezamos a grabar. Esto es muy interesante porque en astrología, vemos de la misma manera, en astrología tenemos dos lados ocultos, pero están gestionando. Y podemos ver, esta persona tiene problemas en su hogar. ¿Por qué? Tiene una cuadratura con la casa 12. Esto lo tiene oculto. ¿Qué es lo que tiene oculto? Y vemos de dónde viene. Entonces es fácil ver la parte que está oculta y qué es lo que está gestionando en la vida visible, en lo que ustedes consideran lo real, pero viene de un proceso inconsciente u oculto, y es de la forma que se puede ver a través de una reacción consciente, y por eso es indispensable que nosotros abramos ese closet, abramos ese inconsciente y saquemos o lo limpiemos, porque estamos mecánicamente rompiendo relaciones, rompiendo trabajos, rompiendo proyectos, hablando o gestionando, comportándonos de una forma, porque es lo aprendido que tenemos ahí oculto, claro, que lo hicimos, de repente lo vimos en la cuna, lo vimos cuando nuestra mamá estaba gestándonos, problemas tontos, pero que están marcados en nuestro ser, son parte de nuestro mix, de nuestro, claro, ingrediente. Figúrate tú que cuando la mamá se queda en estado, la mujer se queda en estado y no sabe que está en estado, en el momento en que el médico le dice, señora, usted lo que tiene es que está en estado, y la mamá toma conciencia de que está en estado, esa emoción que la mamá siente en ese momento puede ser miedo, Dios mío, estoy en estado, rechazo, felicidad, lo que haya sentido, el bebé lo percibe. Y lo graba. Y lo graba. En sus células. Esa mamá le da la noticia al papá, lo que el papá siente en ese momento, el bebé lo percibe también. Es parte de su ecosistema, es parte de su nido estacional, es parte de lo que se está creando, de lo que se está recogiendo, y es lo que luego... Claro, es lo que pudiéramos decir, esa es mi película. Es su película, correcto. Es mi película. Entonces, en mi película, hasta los 7 años, yo vivo todas esas emociones y todo lo que he vivido. ¿Y qué es lo que pasa? Yo sigo viviéndolo en mi vida. ¿Con quién? Ya no con mi papá y con mi mamá, con mis abuelos, sino con compañeros de trabajo, con parejas. Con el esposo, la esposa. Con quien sea. Y yo digo, pero bueno, si yo he sido buena persona, si yo he sido buena hija, si yo soy honesta, ¿por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué a mí me agreden? ¿Por qué a mí me rechazan? ¿Por qué a mí me hacen ver que no soy visible? Una corrección en nuestro inconsciente. Es como ponerse una prótesis a alguien que nació, claro, sin la prótesis, sin un brazo. Claro, entonces cuando corregimos ese error, porque es un error en mi mente, es una creencia, ni más ni menos. Es el ego. Ojo, hay personas que conscientemente tienen la creencia de que algo está establecido bien, pero no se comportan como tal, es decir, su creencia no es esa. Hay un doble discurso. De repente una mamá o un papá que tenía esas creencias y se la impartió al hijo, pero hacía otra cosa en oculto, y es lo que la persona viene a estar haciendo. Claro, ¿y qué es lo que pasa? El niño, haga lo que haga el papá, haga lo que haga la mamá, el niño lo está percibiendo. Por eso, señores, corten esa repetición o esa lealtad o esas creencias que tenemos, y estamos repitiendo 1 y 2 y 3 veces lo que nuestros padres, por imperfectos como nosotros mismos también lo somos, lo han cometido, y nosotros seguimos haciendo daño hoy en día, haciendo daño y haciéndonos daño, repitiendo patrones. Claro, son nuestras creencias. Muchas veces creemos que le estamos haciendo un bien a un hijo y estamos repitiendo situaciones y estamos proyectando en ellos nuestros miedos. Y muchas veces ni siquiera lo estamos proyectando, lo ocultamos y está ocurriéndole a nuestros hijos o nos ocurrió a nosotros. Del dinero. Porque muchas personas creen que la terapia es solo para personas que están de remate, que están locas. Pero no, una persona, por ejemplo, los hombres que están bien lejos de las terapias o son menos asiduos, porque son un poco más mecánicos, no son tan sensibles, recomiendo que a todos sus hijos le impartan y le inculquen que vayan siempre a terapia, porque le están dando un regalo. Esto se debería de implementar en las escuelas.
como obligatorio, porque salud mental es lo que necesitamos. El tema del dinero, que es un tema que le importa por sobre todas las cosas a los hombres. ¿Qué pasa cuando un hombre dice no tiene el dinero suficiente, o se le va el dinero, o pierde un dinero, o pierde un negocio, o pierde su herencia, su fortuna, o su trabajo, o todos los temas relacionados con el dinero y el valor? Bueno, el dinero está relacionado con la carencia de amor. Cuando yo digo, ¿pero qué tiene que ver el dinero con el amor? El dinero es una energía. Nos han inculcado desde chiquitico, lo hemos oído decir a nuestros padres, bueno, ¿tú te crees que el dinero viene así como así? El dinero hay que trabajarlo, hay que trabajar duro. Mira, el dinero muchas veces es malo porque el dinero divide las familias, el dinero es sucio. Es sucio, tantas cosas que hemos oído, ¿no? Pero nada de eso es verdad, porque el dinero es una energía. ¿Qué pasa con esas personas que no escucharon eso, pero tienen algún inconveniente, una situación que les haya ocasionado con el dinero? Que hoy en día diga, no sé qué pasa, pero no me está fluyendo el dinero, no sé por qué, busco trabajo, o no me alcanza, o no me pagan lo que merezco, o no lo tengo. ¿Qué pasa? Cuando sentimos esa emoción de carencia, que a veces nos da miedo porque tenemos que cubrir nuestras necesidades y el dinero no nos alcanza, con esa emoción que sentimos, con ese miedo, con esa inseguridad, con esa angustia, vamos al pasado y en el pasado encontramos dónde está esa emoción, dónde está esa situación donde yo no tenía nada o vi a mis padres que estaban padeciendo no podían pagar algo. Yo vi la carencia en mi niñez. Porque a lo mejor en un momento dado yo necesité el amor de mi mamá, que mi mamá me abrazara, me dijera que me quería, o mi papá, y yo no lo tuve. Entonces yo sufrí la carencia. Y esa carencia yo la sigo proyectando y la proyecto en el dinero, proyecto en todo. Entonces, fíjense qué importante es que estemos muy atentos a todo lo que sentimos, porque en lo que sentimos está la verdad. Lo trabajemos para que tengamos un futuro distinto, mejor, y tomamos las riendas de nuestra vida y hagamos cosas pertinentes, que realmente cambien. Que trabajas el interior, cada vez que haces cosas por ti, por dentro, vas mejorando y vas subiendo y vas subiendo y vas subiendo. Y eso es... Y vas proyectando. Es lo mismo la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es una culpa, es una venganza, es algo que yo quiero, que yo creo que a mí me llegó, un castigo. Claro, es una culpa. Programación. Cuando yo tengo una culpa, las enfermedades no son hereditarias. Los niños no se enferman, nos castigamos. ¿Y cómo nos castigamos? Nos podemos castigar de muchas formas. Nos castigamos con el dinero, nos castigamos con la salud, nos castigamos de tantas formas. Y decimos, pero bueno, ¿y por qué me está pasando esto? Porque hay una culpa. Y esa culpa, bueno, si yo soy culpable, el inconsciente dice, bueno, tú eres culpable, te mereces algo malo. Es la cosa más maravillosa de las que he hecho, me he visto, he ido atrás, incluso a vidas pasadas, y he estado en esta montones de veces, y lo vives como si estuvieses en el momento, como si fuera una película, como si estuvieses ahí en el lugar, en el año, en el momento. Es algo maravilloso, súper mágico. Yo se lo recomiendo de verdad, y que lo tomen como algo cotidiano para que ustedes puedan estar cada vez más arriba, elevar su mente, elevar su vida y mejorar todos sus aspectos a ustedes, a sus alrededores y a sus hijos, y asegurar un futuro maravilloso. Vicky, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Les recomiendo que lo intenten.